La plaza de toros de un pueblo olvidado en Jalisco no era más que un espejismo de polvo y nostalgia. El sol, inclemente, se clavaba en las gradas de madera carcomida, donde unas cuantas sombras, ancianos en su mayoría, observaban con ojos empañados por el recuerdo. En el ruedo, solo un hombre y su caballo trazaban círculos de silencio. Don Ignacio, el ex-charro, era un monumento a la dignidad caída. Su traje de charro, otrora deslumbrante con bordados de plata, estaba ahora descolorido, tan gastado como el orgullo que aún le quedaba. A su lado, Azabache, un caballo alazán de crines como seda negra, movía las orejas con inquietud, como si percibiera la humillación que se cernía sobre ellos. No era una fiesta, era un acto de carruaje, el último favor que le concedían en el pueblo que lo vio nacer. El dueño de la hacienda local, un hombre nuevo y adinerado llamado Don Ramiro, observaba desde la sombra con una sonrisa burlona. Había sido él quien, meses atrás, acusó a Ignacio de robar una yegua de su caballeriza. No había pruebas, solo el peso del dinero y la influencia contra la palabra de un charro viejo y pobre. La injusticia había quemado como un hierro al rojo vivo en el alma de Ignacio. Le quitaron su reputación, su lugar en la charreada, su razón de ser. Ahora, este homenaje era la puntilla final, la confirmación pública de su caída. Azabache resopló, frotando su cabeza contra el hombro de Ignacio, como si intentara infundirle un valor que ya se le había agotado. La rutina fue perfecta, cada lazada, cada pial, un ballet de memoria muscular. Pero al final, no hubo aplausos. Solo el silbido del viento y la mirada compasiva de los viejos. Don Ramiro se acercó, el eco de sus botas resonando en la plaza vacía. Bonito espectáculo, Ignacio, dijo, con un tono que goteaba condescendencia. Lástima que un talento así se pierda por malas decisiones. Ignacio no respondió. Reunió las riendas, acarició el cuello de Azabache, y salió del ruedo por última vez, sintiendo el peso de 100 miradas que no se atrevían a defenderlo. La humillación era un sabor amargo en la boca, un nudo de rabia e impotencia en la garganta. Esa noche, en la pequeña y humilde casa de adobe que compartía con Azabache, el silencio era más espeso que de costumbre. Encendió una vela frente a la fotografía de su difunta esposa, Elena. Se acabó, mi amor, susurró. Ya no soy nadie. Azabache, en el pequeño corral, relinchó con fuerza, pateando la tierra con impaciencia. Ignacio salió, preocupado. El animal no miraba hacia la casa, sino hacia la oscuridad del monte, hacia el sur, como si tratara de señalar algo en la negrura. Fue entonces cuando, en la quietud de la noche, el sonido de un motor creció hasta detenerse frente a su puerta. Un hombre alto y delgado, con traje de ciudad, bajó de un coche polvoriento. Sostenía un sobre grueso y amarillento. ¿Don Ignacio Santos?, preguntó con formalidad. Ignacio, con el corazón latiendo con fuerza, asintió. Soy el notario del licenciado Valdés. Tengo para usted una comunicación. Ha heredado una propiedad. Ignacio arrugó el cejo. No tenía familia, nadie que pudiera dejarle nada. El notario extendió el sobre. La Hacienda La Soledad de Los Alamos. Queda en el estado de Morelos. Era de un tío lejano suyo, un tal don Anselmo Santos. El nombre le sonó vagamente, una leyenda familiar de un hombre amargado y solitario. Es suya, concluyó el notario, con una mirada que parecía mezclar lástima y algo más, algo parecido al miedo. Antes de irse, añadió casi en un susurro. Cuidado con los álamos, don Ignacio. Dicen que en la soledad, hasta los árboles susurran secretos. El coche se perdió en la noche, dejando a Ignacio con el sobre en la mano y una pregunta abrasadora en la mente. Azabache relinchó de nuevo, esta vez con un sonido claro, casi de urgencia, como si supiera que aquella herencia no era un regalo, sino el comienzo de una cuenta atrás. Ignacio miró a su caballo, a sus ojos inteligentes y profundos, y por primera vez en meses, sintió que el destino, por siniestro que fuera, volvía a llamar a su puerta. Una puerta que se abría hacia la hacienda maldita. El camino serpenteante hacia la Sierra de Morelos estaba flanqueado por barrancas profundas y cerros cubiertos de una vegetación espesa y verde. Ignacio guiaba su vieja camioneta,
con Azabache tranquilo en el remolque, sintiendo como el aire cambiaba, se volvía más pesado, cargado con el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres. Pasaron por pueblos diminutos, donde las casas de adobe parecían crecer de la tierra, y los rostros de la gente, curtidos por el sol, mostraban una curiosidad silenciosa al ver al forastero. Cuando mencionaba su destino, la soledad de los álamos, la reacción era siempre la misma. Un cruce de miradas, un signo de la cruz discreto, un mutismo repentino. «Es un lugar con mala sombra, señor», le dijo un viejo en una cantina polvorienta, mientras mecía su silla en el portal. «Don Anselmo. Ese hombre se llevó sus secretos a la tumba, pero la hacienda se quedó con ellos. Los álamos no dejan que se vayan». Ignacio desestimó las supersticiones. Él era un hombre de tierra y sudor, no de fantasmas. Pero una semilla de duda comenzaba a germinar. Después de horas de viaje por un camino de terracería cada vez más deteriorado, la silueta de la hacienda se recortó contra el cielo crepuscular. No era la ruina total que esperaba, sino una estructura imponente y decadente. Muros de piedra sólida, pero con ventanas rotas como ojos ciegos. Una puerta principal de madera maciza, carcomida por la polilla y el tiempo. Y rodeando la propiedad, una hilera interminable de álamos altísimos, cuyas hojas susurraban con el viento, creando un coro de voces etéreas y perturbadoras. Azabache, al ser liberado del remolque, se mostró inquieto. Sus orejas se movían en todas direcciones, sus hollares se abrían y cerraban olfateando el aire. No relinchaba, pero una tensión palpable recorría su cuerpo. Ignacio empujó la pesada puerta principal. El chirrido oxidado quebró el silencio como un lamento. El interior era una cápsula del tiempo del abandono. Muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían sudarios, retratos en las paredes con los rostros desvaídos por la humedad, y una capa de polvo tan espesa que ahogaba sus pasos. Todo olía a cerrado, a olvido, a tristeza. Decidió establecerse en las caballerizas, que, aunque ruinosas, tenían un techo más firme. Mientras limpiaba un pesebre para Azabache, su pie golpeó algo metálico en el heno podrido. Se agachó y desenterró una pequeña caja de metal oxidada. Con dificultad, la abrió. En su interior no había joyas ni dinero, sino un objeto que le heló la sangre. Una charrería, un emblema de plata que se lleva en el traje de charro, idéntico a uno que él había perdido años atrás en una competencia. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Azabache se acercó y olfateó la caja con intensidad, luego resopló fuerte y golpeó el suelo con una pata, mirando fijamente a Ignacio. Era una advertencia. Esa noche, el sueño no llegó. Los susurros de los álamos se filtraron por las rendijas, sonando ahora como conversaciones lejanas, como llantos ahogados. Ignacio salió al patio interior, la luna llena bañaba de plata los muros derruidos. En el centro del patio, una fuente seca y agrietada parecía un cráter. Y allí, bajo la luz fantasmal de la luna, vio una figura. Una silueta translúcida, de un hombre alto con sombrero, que se desvaneció en el instante en que Ignacio parpadeó. Azabache, en su establo, lanzó un relincho agudo, un grito de alerta que cortó la noche. Ignacio sintió que el miedo, un miedo frío y ancestral, se enroscaba en su estómago. Esta herencia no era un refugio. Era una prisión, y las paredes estaban hechas de secretos. Y el primer guardián de esos secretos, parecía ser su propio caballo. Algo, o alguien, más habitaba en la soledad. La mañana llegó teñida de una luz pálida, que no lograba calentar el frío que se había instalado en los huesos de Ignacio. La visión de la noche anterior seguía grabada en su mente, nítida y aterradora. Decidió que no se dejaría vencer por el miedo. Era un hombre práctico. Recorrió la hacienda con determinación, tratando de evaluar los daños. Azabache lo seguía de cerca, sin permitir que Ignacio se alejara más de unos pasos. El caballo se comportaba como un centinela, sus ojos oscuros escudriñando cada sombra, cada movimiento. En el gran salón, Ignacio encontró el escritorio de don Anselmo. Cajones atascados, papeles convertidos en pulpa por la humedad. Entre la ruina, encontró un diario. La tinta estaba corrida y las páginas frágiles, pero algunas palabras eran legibles. No puedo perdonar lo que le hicieron a Isabella.
La avaricia de los Mendoza acabó con todo. Este lugar está maldito, y yo con él. Isabella. El nombre le sonó. Su tía, la hermana menor de su padre, de la que siempre se decía que había desaparecido, en su juventud, durante una estancia en esta misma hacienda. Los rumores hablaban de un amor prohibido, de una fuga. Pero el tono del diario sugería algo mucho más siniestro. Azabache, que olfateaba cerca de la chimenea, resopló de repente y rascó con insistencia una losa del suelo suelta. Ignacio se acercó. Con esfuerzo, logró levantar la pesada piedra. Debajo, no había un tesoro, sino un pequeño escondite. Y dentro de él, un objeto que le hizo contener la respiración. Una pequeña cruz de madera, toscamente tallada, con un nombre grabado con un clavo: Isabella. No era la cruz de un cementerio. Era la marca de una fosa clandestina. El horror se apoderó de Ignacio. Su herencia no era solo una casa encantada, era la tumba de un familiar. Azabache, al ver la cruz, bajó la cabeza y emitió un suave bufido, un sonido de profunda tristeza. Era como si el animal comprendiera la magnitud del hallazgo. Esa tarde, Ignacio cabalgó hasta el pueblo más cercano, un lugar llamado San Juan del Monte. La cantina era el centro de toda información. Cuando preguntó por los Mendoza, el lugar se sumió en un silencio incómodo. Finalmente, el cantinero, un hombre de mirada huidiza, le dijo: «Los Mendoza son la familia más poderosa de la región. Dueños de la mina de plata. Don Ramiro Mendoza, el patriarca, no es hombre al que quieras molestar». Don Ramiro. El mismo nombre del hombre que lo había humillado en Jalisco. No podía ser una coincidencia. Una ira fría comenzó a reemplazar el miedo. Mientras regresaba a la hacienda al anochecer, una camioneta negra y sin placas lo cerró en el camino. Bajaron dos hombres de aspecto rudo. «Oye, viejo», dijo uno, mostrando una sonrisa sin dientes. «Don Ramiro Mendoza manda saludos. Te sugiere que te vayas de la soledad. Es un lugar peligroso para un forastero. Podrías lastimarte». La amenaza era clara. Ignacio, con la sangre ardiendo, mantuvo la calma. «Dile a don Ramiro que la hacienda es mía. Y que no me asusto con sombras». Los hombres se rieron y se fueron, levantando una nube de polvo. Esa noche, los susurros de los álamos eran más fuertes. Ignacio, con la cruz de Isabella en la mano, salió al patio. Azabache estaba allí, inmóvil, mirando hacia la hilera de árboles. De repente, el caballo se encabritó, relinchando con un pánico visceral. Ignacio siguió su mirada. Entre los troncos de los álamos, no una, sino varias figuras translúcidas se materializaron. Hombres, mujeres, incluso un niño. Todos con los rostros desdibujados por el dolor, todos mirándolo fijamente. Eran los fantasmas de la soledad. Y en ese momento, Ignacio comprendió. No eran fantasmas malignos. Eran almas atrapadas, testigos de una injusticia tan grande que resonaba a través del tiempo. Azabache, temblando, se colocó entre Ignacio y las apariciones, protegiéndolo. El caballo no solo veía los fantasmas, los reconocía. Y la peor parte era que, entre aquellas figuras espectrales, Ignacio creyó reconocer el contorno de un traje de charro. El pasado no solo estaba vivo en esta tierra, estaba clamando justicia. Y Azabache era la clave para escucharlo. Los días se volvieron una tensa calma chicha. Ignacio ya no era un mero heredero, era un investigador, un buscador de verdades enterradas. La cruz de madera pesaba en su bolsillo como una losa de culpa. Azabache se había convertido en su sombra, su compañero silencioso y su sistema de alarma más confiable. El caballo ya no solo reaccionaba a los fantasmas, parecía guiarlo. Una tarde, mientras paseaban por los límites de la propiedad, Azabache se detuvo frente al álamo más grande y antiguo de todos, un coloso retorcido cuyas raíces sobresalían de la tierra como garras de piedra. El álamo padre. El animal se negó a avanzar, olfateando el aire con nerviosismo, y luego fijando su mirada en un punto específico entre las raíces. Ignacio, recordando la cruz, agarró una pala que llevaba en la camioneta y comenzó a cavar. La tierra estaba extrañamente blanda.
A poco más de medio metro de profundidad, la pala golpeó algo que no era raíz ni piedra. Era hueso. Con un nudo en la garganta, Ignacio desenterró con cuidado. No era un esqueleto completo, pero sí lo suficiente. Un fémur, una costilla, y lo más aterrador, un cráneo pequeño y delicado. Junto a los huesos, algo brilló débilmente. Un relicario de plata, abollado y oscuro. Al abrirlo, encontró, protegida por el cristal agrietado, una foto en sepia de una joven de rostro dulce y ojos inmensos. Isabella. La confirmación fue un puñetazo en el estómago. Su tía no había huido. Había sido asesinada y enterrada aquí, bajo el árbol que ahora susurraba su dolor. Azabache se acercó, y rozó suavemente el cráneo con su hocico, emitiendo un sonido que era un lamento. En ese momento, una ráfaga de viento helado sacudió las hojas del álamo padre, y el susurro se transformó en un grito desgarrador, un sollozo femenino que cortó el alma de Ignacio. Cayó de rodillas, las lágrimas surcando su rostro curtido. No era solo tristeza, era una rabia purificadora. Esa noche, decidió confrontar a los Mendoza. No físicamente, sino buscando más pruebas. El diario de don Anselmo era clave. Volvió a las páginas ilegibles, pero recordó un truco que su abuela le enseñó. A veces, la escritura secreta se revelaba con el jugo de un limón. Aplicó el método con paciencia, y ante sus ojos, letras fantasma comenzaron a aparecer en los márgenes. La verdad, escrita con la urgencia de un hombre que no podía gritarla, surgió. Don Anselmo no era el monstruo, era otro víctima. Él e Isabella se amaban en secreto, pero ella había descubierto algo. Ramiro Mendoza, entonces un joven ambicioso, no solo robaba tierras a los campesinos con documentos falsos, sino que había encontrado una veta de plata tan rica que haría su fortuna, justo bajo el cementerio del pueblo. Isabella amenazó con denunciarlo. Para silenciarla, Ramiro la ahogó en la fuente del patio de la hacienda, delante de los ojos horrorizados de Anselmo, a quien amenazó con matar a toda su familia si hablaba. Anselmo, roto por el miedo y la culpa, enterró a su amor bajo el álamo y vivió el resto de sus días como un recluso, custodiando el secreto que lo consumía. La maldición de la soledad no era un hechizo, era el eco de un crimen, el peso de una verdad oculta que envenenaba la tierra. Ignacio miró a Azabache. El caballo lo observaba con una inteligencia sobrehumana. Comprendió entonces que Azabache no era un caballo normal. Tal vez era un espíritu guía, o tal vez el alma de un ser querido, enviado para enderezar un camino torcido. Los relinchos, las miradas, la protección, todo encajaba. Azabache era el lazo que unía el pasado con el presente. Y tenía un último mensaje que entregar. Esa misma noche, mientras Ignacio planeaba su siguiente movimiento, el sonido de cristales rotos lo sobresaltó. Alguien había lanzado una piedra con un mensaje atado. La próxima vez no será la ventana. Cierra tu cabeza. Vit. La persecución había escalado. Ignacio sabía que Ramiro Mendoza no se detendría ante nada. Pero él tampoco. Ahora luchaba no solo por su honor, sino por la justicia de Isabella, de Anselmo, y de todas las almas que susurraban en los álamos. Y tenía a un testigo de 4 patas que no podía ser silenciado. La tensión era un cable de acero tirante, listo para romperse. Ignacio ya no dormía. Recorría los corredores oscuros de la hacienda con una lámpara de gasolina, el diario de Anselmo en una mano, y la determinación de un hombre que ya no tenía nada que perder. Azabache lo seguía, sus cascos produciendo un eco sordo en las losas de piedra. El caballo había desarrollado un nuevo comportamiento. A veces, se detenía en seco y levantaba la cabeza, como si escuchara una voz que solo él podía percibir. Una fría madrugada, lo guió hasta una habitación que Ignacio había pasado por alto. Una pequeña capilla privada, casi completamente derruida. El altar estaba cubierto de hojas secas, y un Cristo crucificado se inclinaba peligrosamente en la pared. Azabache se dirigió directamente a un confesionario de madera carcomida, y se puso de lado, rascando la puerta con su casco. Ignacio, con el corazón en un puño, abrió la puerta. No había un sacerdote de polvo dentro, sino un escondite. Y allí, envuelto en un paño de lino limpio a pesar de los años, encontró una pistola de duelo, antigua, pero bien conservada.
Junto a ella, una bala de plata. Y una nota, escrita con la misma letra temblorosa del diario. Para el cobarde que no supo defenderla. Que esta bala encuentre su corazón cuando la verdad salga a la luz. ¡Ey! Anselmo se había preparado para una venganza que nunca tuvo el valor de ejecutar. Ignacio sintió el peso del arma. No era un hombre violento, pero sostenía en sus manos la justicia retrasada de 2 décadas. Azabache resopló, aprobatoriamente. Esa tarde, decidió que debía buscar aliados. Cabalgó hasta San Juan del Monte, pero esta vez no fue a la cantina. Se dirigió a la iglesia, a hablar con el párroco, un hombre joven de mirada sincera. Le contó, omitiendo los detalles más espectrales, la historia de Isabella y la sospecha sobre los Mendoza. El padre escuchó, pálido. Don Ignacio, hay historias. La familia Mendoza dona mucho a la iglesia, pero su riqueza, siempre hubo rumores. Hace años, un periodista de la ciudad vino a investigar la mina. Desapareció. La confirmación de la peligrosidad de Ramiro era un hecho. Al salir de la iglesia, Ignacio notó que lo seguían. 2 hombres en una moto. Aceleró el paso, guiando a Azabache por callejones, pero los hombres eran persistentes. Al llegar a las afueras del pueblo, lo rodearon. El patrón está cansado de tus preguntas, viejo, gruñó uno, bajando de la moto con una barra de hierro. Ignacio, acorralado, sintió un pánico frío. Pero entonces, Azabache reaccionó. Con un relincho que era un grito de guerra, el caballo se encabritó, no hacia atrás, sino hacia adelante, lanzando una potente cos que impactó en el hombro del hombre con la barra, quien cayó al suelo con un gruñido de dolor. El segundo hombre, sorprendido por la ferocidad del animal, vaciló. Esa fracción de segundo fue todo lo que Ignacio necesitó. Azabache, en un movimiento fluido, giró y galopó hacia la espesura, llevando a Ignacio a salvo, alejándose del peligro. Fue la primera vez que el caballo mostró una agresividad protectora tan clara. No era solo intuición, era valor. Esa noche, de vuelta en la hacienda, Ignacio revisaba el arma. Los susurros de los álamos eran un mantre de ansiedad. De repente, Azabache, que descansaba en un rincón, se levantó bruscamente. Sus hollares se dilataron. Miró a Ignacio, luego hacia la puerta, y luego, de la manera más extraña, comenzó a patear el suelo en una secuencia específica. 3 golpes rápidos, 2 lentos. Una y otra vez. Ignacio observó, confundido. El caballo se acercó entonces a la pared de adobe, y con su casco, trazó una línea en el polvo. Luego, otra que la cruzaba. Formó una T. Luego, con un bufido, miró fijamente la T, y luego a Ignacio. Fue un instante de revelación abrumadora. La T. ¿Torre? ¿Túnel? ¿Tesoro? No. Algo más simple, más aterrador. La inicial del periodista desaparecido. Tomás. Azabache no solo estaba reaccionando al presente. Estaba comunicando los secretos que las almas de la soledad le susurraban. El caballo era el medium, el vínculo físico con el mundo de los que ya no podían hablar. Y en ese momento, Ignacio supo con certeza escalofriante que Tomás, el periodista, también estaba muerto. Y que su cuerpo, como el de Isabella, y quizás el de otros, yacía en algún lugar de estos terrenos malditos. La próxima búsqueda no sería por un secreto del pasado, sino por una prueba de un crimen reciente. La partida se había vuelto mortal. La revelación de la T quemaba en la mente de Ignacio. Tomás. El periodista desaparecido. Si encontraba su cuerpo o sus pertenencias, tendría una prueba tangible para llevar a las autoridades, algo más contundente que fantasmas y diarios viejos. Azabache parecía entender la urgencia. Al amanecer, sin que Ignacio lo guiara, el caballo tomó la delantera, dirigiéndose con decisión hacia la parte norte de la propiedad, donde la tierra comenzaba a elevarse en colinas pedregosas. No muy lejos de allí, se veía la entrada de la mina de plata de los Mendoza, un corte oscuro y profano en la montaña, custodiado por una verja y hombres de aspecto hosco. Pero Azabache no se dirigía a la mina activa. Se desvió hacia un antiguo socavón abandonado, una boca pequeña y medio derrumbada, casi oculta por la maleza.
Una placa oxidada y casi ilegible decía, Mina La Providencia, 1890. El caballo se detuvo frente a la entrada y resopló, negándose a entrar. Su cuerpo temblaba. El miedo del animal era palpable, pero también su determinación. Ignacio, armado con la lámpara y la antigua pistola, entró con el corazón latiendo con fuerza. El túnel era bajo y húmedo, el aire olía a tierra mojada y a descomposición. Caminó unos 50 metros, hasta que el túnel se abría en una cámara más amplia. Allí, la lámpara iluminó una escena dantesca. En un rincón, una mochila cubierta de telarañas y barro. La abrió con manos temblorosas. Dentro, una cartera con una identificación, Tomás Rivera, periodista, y una libreta de notas. Las páginas estaban húmedas, pero las palabras finales se podían leer. Ramiro Mendoza admite la existencia de la veta bajo el cementerio, no le importa profanar, dice que la plata paga cualquier pecado, tengo testigos, me reuniré con mi contacto en la hacienda La Soledad. Nunca llegó. Ignacio sintió una náusea profunda. Tomás había sido eliminado por buscar la verdad. Mientras recogía la evidencia, su pie golpeó algo blando. Apuntó con la lámpara. Era un montón de tierra recientemente removida. Con un horrible presentimiento, cavó con las manos. Y entonces, lo encontró. No un esqueleto completo aún, pero sí una mano, y con ella, aferrado con la rigidez de la muerte, una grabadora de voz pequeña. La batería estaba muerta, pero tal vez la memoria. Era una prueba irrefutable. En ese momento, un ruido a sus espaldas lo hizo girar. Dos de los matones de Mendoza estaban en la entrada de la cámara, bloqueando la salida. Buen trabajo, viejo, dijo uno con una sonrisa siniestra. Nos ahorraste el trabajo de buscar eso. El patrón va a estar muy contento. Ignacio, acorralado, levantó la pistola antigua. Alto, dijo, con una voz que no reveló su terror. Los hombres se rieron. Con eso, abuelo, dijo el otro, levantando su arma moderna. El estancamiento duró solo un segundo. De repente, desde fuera de la mina, un sonido ensordecedor llenó el aire. Era el relincho de azabache, pero amplificado de una manera sobrenatural, un grito que era pura fuerza, pura energía. Un eco que resonó en las paredes de la mina, como una onda de choque. Los hombres se llevaron las manos a los oídos, gritando de dolor. Las paredes comenzaron a temblar, y pequeñas piedras y polvo cayeron del techo. Fue un microsismo, preciso y localizado, provocado por la fuerza del grito del caballo. «¡Se viene abajo!», gritó uno de los hombres, y salieron huyendo despavoridos del socavón, olvidándose por completo de Ignacio. Él, protegiéndose la cabeza, agarró la mochila y la grabadora, y corrió hacia la salida. Afuera, Azabache lo esperaba, jadeante, sus ojos brillando con una luz interior inusual. El caballo había usado su conexión con la fuerza de la tierra, con el dolor acumulado de la hacienda, para crear una distracción salvaje. Ignacio montó rápidamente, y galoparon de vuelta a La Soledad. Tenía las pruebas. Tenía la verdad en una grabadora y una libreta. Pero también sabía que ahora la guerra estaba declarada. Ramiro Mendoza sabría que él tenía el cadáver del periodista y su confesión. Ya no había vuelta atrás. El enfrentamiento final era inevitable. Y esta vez, no serían amenazas veladas. Sería a vida o muerte. La seguridad en La Soledad era una ilusión. Ignacio sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Mendoza enviara a un ejército. Se refugió en la capilla, con las pruebas a su lado, la libreta, la grabadora, que ahora cargaba con un pequeño cargador portátil que encontró en la mochila, la cruz de Isabella y la pistola de duelo. Azabache permanecía en la puerta, un guardián impasible. La noche cayó como un manto pesado. Los susurros de los álamos eran un clamor, una cacofonía de ansiedad y anticipación. Ignacio, desesperado por escuchar la grabación, conectó la grabadora. La batería con la carga mínima parpadeó débilmente. Prisoner play. La voz de Tomás, nerviosa pero clara, llenó la pequeña capilla. Entonces, don Ramiro, admite que la veta principal de la mina La Dolorosa está directamente bajo el camposanto del pueblo. Una voz ronca y arrogante,
Inconfundiblemente la de Ramiro Mendoza, respondió. ¿Y qué? Los muertos no usan plata. Esos pobres diablos ya están en el cielo. Yo solo aprovecho lo que Dios puso bajo tierra. La plata limpia cualquier pecado, muchacho. Paga nuevas iglesias, paga silencios. La conversación continuaba, con Tomás presionando y Ramiro volviéndose más hostil, hasta que finalmente admitió, borracho de poder y tal vez de alcohol. Esa niña tonta, Isabella, pensó que la moral era más importante que el progreso. La soledad se la tragó, como se tragará a cualquiera que se interponga en mi camino. Los santos siempre fueron unos débiles. La confesión era clara. No solo del despojo, sino del asesinato. Ignacio apagó la grabadora, temblando de rabia y de un profundo dolor. Tenía la pistola en la mano. La bala de plata parecía arder en su bolsillo. En ese momento, el viento aulló fuera, y las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Pero no fue el viento. Una figura se materializó en el umbral. No era una aparición translúcida y difusa como las anteriores. Era sólida, real. Don Anselmo, con su traje de charro antiguo, pero con el rostro marcado por una pena eterna. Azabache, en lugar de asustarse, bajó la cabeza en un gesto de respeto. El fantasma caminó hacia Ignacio. No habló con palabras, pero su voz resonó directamente en la mente de Ignacio, un susurro cargado de anhelo y culpa. Xinghao, Ignacio, sobrino, al fin. Asterisco le contó todo. El amor por Isabella, su valentía, la confesión de Ramiro, el asesinato en la fuente. Le habló de su cobardía, de vivir años atormentado, custodiando la verdad que no se atrevió a revelar. Asterisco, esta tierra no está maldita por un hechizo, sino por mi silencio. Las almas que susurran no descansan porque la justicia no se ha cumplido. Azabache, él no es un caballo cualquiera. Es el espíritu de mi propio corcel, Fidel, que murió el mismo día que Isabella, de pena. Lo envia ti. Te guio hasta aquí, te protejo, te mostro el camino. Porque tú sí tienes el valor que yo perdí. Asterisco, la revelación fue abrumadora. Azabache era un alma familiar, un lazo de lealtad que trascendía la muerte. Ignacio miró a su compañero, y por primera vez, vio en sus ojos la profundidad de siglos, la sabiduría de un espíritu que había esperado décadas para redimir a su antiguo amo. Asterisco, la bala de plata, continuó la voz de Anselmo, asterisco, no es para Ramiro. Es para romper el juramento de silencio que forjé con mi miedo. Dispara a la fuente, Ignacio. Dispara al corazón de donde brotó la injusticia. Eso liberará a las almas, y a mí. Asterisco, la figura de Anselmo comenzó a desvanecerse. Xinghao, ten cuidado. Él viene. Asterisco, y con eso, el fantasma se esfumó. Ignacio, con un nuevo propósito, agarró la pistola y la bala de plata. Cargó el arma antigua. Azabache se puso firme a su lado, listo. Salió al patio, bajo la luna llena. La fuente seca estaba allí, un monumento al crimen. Pero no estaba solo. De la oscuridad, rodeándolo, surgieron una docena de hombres armados. Y en el centro, con una escopeta en las manos, estaba don Ramiro Mendoza en persona, su rostro una máscara de odio y desprecio. Se acabó el juego de los fantasmas, santos, escupió Ramiro. Dame la grabadora, y tal vez te deje vivir para que te vayas de aquí como el perro que eres. Ignacio mantuvo la pistola bajada. Miró a la fuente. Miró a Azabache. Y luego, con una sonrisa triste, miró a Ramiro. No, Ramiro. Hoy no me voy yo, dijo con una calma aterradora. Hoy se va tu mentira. Y levantó la pistola, pero no apuntó a Ramiro. Apuntó directamente al centro de la fuente seca. El disparo resonó como un trueno en la noche silenciosa. El estruendo del disparo fue seguido por un silencio absoluto, tan profundo que pareció absorber hasta el sonido de la respiración. La bala de plata, en lugar de impactar contra la piedra con un chasquido seco, se hundió en el centro de la fuente con un sonido extraño, como un vidrio que se quiebra a kilómetros de distancia. Por un instante, nada sucedió. Ramiro Mendoza soltó una risa burlona. Seca y cruel. ¿Estás tan senil que no sabes apuntar, viejo?
Pero su risa se congeló en sus labios. Del lugar donde la bala había impactado, un brillo comenzó a emerger. No era el reflejo de la luna. Era una luz propia, blanca y plateada, que brotaba de las grietas de la fuente como agua etérea. La tierra bajo sus pies comenzó a vibrar suavemente. Los hombres de Mendoza bajaron sus armas, confundidos y asustados. Azabache, en cambio, relinchó, un sonido no de miedo, sino de triunfo. La luz de la fuente se intensificó, y luego, de su centro, surgieron formas. Eran las figuras translúcidas, los fantasmas de la soledad, pero ya no eran sombras doloridas. Sus formas se volvieron más nítidas, más serenas. Isabella, con su vestido blanco, sonriendo con una paz infinita. Don Anselmo, de pie a su lado, por fin liberado de su carga. El periodista Tomás, y otras almas que Ignacio no reconocía, campesinos y gente del pueblo, que debieron haber sido víctimas de la ambición de Mendoza. Formaron un círculo de luz alrededor del patio. No hubo palabras, solo una sensación abrumadora de gratitud y liberación. Ramiro Mendoza gritó, no de miedo, sino de rabia. No. Son trucos. Ilusiones. Desperables. Pero sus hombres, aterrorizados, retrocedieron. Algunos cayeron de rodillas, santiguándose. Otros huyeron despavoridos hacia la oscuridad. La justicia que estaban presenciando no era de este mundo, y lo sabían. Ramiro, enloquecido, levantó su escopeta y apuntó a Ignacio. Tú hiciste esto. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Azabache cargó. No fue un ataque físico. El caballo se interpuso entre Ignacio y la escopeta, y al hacerlo, su cuerpo emitió un resplandor dorado tan intenso que Ramiro tuvo que cubrirse los ojos. Cuando el resplandor se desvaneció, Azabache estaba quieto otra vez, pero la escopeta en las manos de Ramiro se había convertido en un pedazo de madera retorcida y metal fundido, inútil. El poder que había liberado la bala de plata, el juramento roto, había otorgado a Azabache, al espíritu de Fidel, un momento de poder absoluto. Ramiro, derrotado no por la fuerza, sino por una fuerza mayor que no podía comprender, cayó de rodillas, mirando con horror cómo los fantasmas, uno a uno, comenzaban a ascender, disolviéndose en la luz de la luna. La maldición se había roto. La tierra de la soledad de los Álamos exhaló un suspiro de alivio que Ignacio pudo sentir en su propio pecho. Los susurros de los Álamos cesaron. Por primera vez en décadas, solo hubo el sonido del viento limpio, sin lamentos. La hacienda seguía en ruinas, pero el peso, la opresión, se habían esfumado. Ramiro estaba vencido, no por las armas, sino por la verdad y la redención. Ignacio se acercó al hombre quebrantado, que ahora solo era un viejo miserable arrodillado en el polvo. La grabadora y la libreta están con el padre del pueblo, dijo Ignacio con voz calmada. Y mañana, irán a la fiscalía. Tu imperio de mentiras se acabó, Ramiro. No hubo respuesta. Solo el sollozo seco de un hombre que veía como su mundo, construido sobre el crimen, se desmoronaba. Ignacio se volvió hacia Azabache. El caballo ya no brillaba, pero su mirada era más profunda y serena que nunca. Se acercó y apoyó su frente contra la del animal, en un gesto de agradecimiento infinito. La batalla había terminado. Pero la guerra por la justicia en el mundo de los vivos, apenas comenzaba. El amanecer encontró a la soledad de los Álamos, bañada en una luz diferente. No era la luz pálida y fantasmal de los días anteriores, sino una luz dorada y cálida que parecía limpiar hasta la última sombra de los muros. El silencio ya no era opresivo, sino pacífico. Ignacio, exhausto pero con un espíritu liviano como no lo sentía en años, empacaba sus pocas pertenencias. Azabache, a su lado, pacía hierba fresca con una tranquilidad que era un regalo. La misión del espíritu de Fidel se había cumplido. Ramiro Mendoza había sido arrestado al amanecer por la policía estatal, alertada por el padre del pueblo con las pruebas irrefutables. La confesión en la grabadora, la libreta de Tomás y el testimonio de Ignacio fueron suficientes para iniciar un proceso que prometía derrumbar el imperio de corrupción de los Mendoza. Las noticias comenzaron a llegar como un torrente. Familias de campesinos despojados se acercaron a la hacienda para agradecer a Ignacio. El nombre de Isabella Santos fue limpiado,
y su memoria, honrada. Don Anselmo e Isabella, por fin, descansaban en paz. Pero para Ignacio, el precio de la verdad había sido alto. La hacienda, aunque liberada, seguía siendo un lugar de doloroso recuerdo. No podía vivir allí. No era su hogar. Era un mausoleo de una historia familiar trágica que él había ayudado a cerrar. Decidió que donaría las tierras al pueblo, para que se fundara una cooperativa agrícola en memoria de Isabella y de todos los que habían sufrido por la ambición. Una última mañana, mientras recorría la propiedad por última vez, Azabache lo guió una vez más. No hacia un secreto oscuro, sino hacia el establo. Allí, en un rincón soleado, el caballo se detuvo y rascó el suelo con suavidad. Ignacio cavó, esperando encontrar otra reliquia del pasado. Pero lo que encontró lo dejó sin aliento. Era un cofre pequeño, de madera noble, intacto. Dentro, no había monedas de plata, sino algo mucho más valioso: los documentos originales de la propiedad de la hacienda y una carta. La letra era femenina, elegante. Iba dirigida a mi querido sobrino Ignacio, o a quien encuentre la verdad. Era de Isabella. La había escrito antes de su muerte, presintiendo el peligro. En ella, no solo contaba su amor por Anselmo y sus sospechas sobre Ramiro, sino que legaba formalmente la hacienda a la línea familiar de Ignacio, con la esperanza de que algún día alguien con valor la reclamara y hiciera justicia. También, adjunto, había un pequeño sobre con dinero en efectivo de la época, una fortuna modesta pero significativa. No era un tesoro de leyenda, era un acto de fe. El verdadero tesoro de la soledad no era la plata, sino la esperanza de Isabella puesta en el futuro. Ignacio guardó la carta y el dinero. No era riqueza lo que buscaba, pero era un medio para empezar de nuevo. Con el corazón lleno de una paz agridulce, cargó sus cosas en la camioneta. Miró por última vez la hacienda. Los álamos, altivos y silenciosos, se mecían suavemente con el viento. Ya no susurraban secretos, solo canciones de libertad. Azabache se acercó y rozó su hombro con el hocico. Ignacio montó. No miró atrás. Salió por la puerta principal, dejando atrás la leyenda, el dolor y la maldición. Iba hacia un futuro incierto, pero por primera vez, iba hacia adelante con el honor restaurado y la conciencia limpia. Y a su lado, el compañero que había sido la clave de todo, no un simple caballo, sino un ángel guardián con forma de bestia noble. Su viaje juntos no había terminado. Solo comenzaba un nuevo capítulo. El polvo del camino de la soledad se asentó detrás de ellos, como el telón de una obra que había llegado a su fin. Ignacio no regresó a su pueblo en Jalisco. Ese capítulo de humillación también estaba cerrado. Con el dinero del legado de Isabella y una serenidad renovada, viajó hacia el norte, hacia Zacatecas, donde un viejo amigo de su juventud, otro excharro, tenía un pequeño rancho. La bienvenida fue cálida y sincera, libre de las miradas llenas de lástima o desprecio que lo habían perseguido. Ignacio invirtió parte del dinero en ayudar a su amigo a mejorar el rancho, comprando unas cuantas cabezas de ganado y reparando los corrales. A cambio, tenía un techo, un trabajo honorable y, lo más importante, paz. Azabache se convirtió en la leyenda del lugar. Los niños del rancho lo adoraban, y los vaqueros respetaban su inteligencia casi humana. Ya no había fantasmas que guiar ni secretos que revelar, pero el vínculo entre el hombre y el caballo era más fuerte que nunca. Era un lazo forjado en el fuego de la adversidad y templado en las aguas de la redención. Pasaron los meses. La noticia del juicio a Ramiro Mendoza llegó hasta ellos. Condena por homicidio, despojo de tierras y corrupción. Su imperio se desvaneció. La justicia, lenta pero segura, se había servido. Una tarde, durante una pequeña fiesta patronal en el pueblo cercano al rancho, hubo una charreada improvisada. Los vaqueros mostraban sus habilidades. El amigo de Ignacio le ofreció un traje de charro sencillo, pero limpio y digno. Ignacio dudó. Los recuerdos de su última actuación eran amargos. Pero entonces, miró a Azabache. El caballo lo observaba, y en sus ojos, Ignacio no vio el fantasma de Fidel, sino la confianza pura de un compañero. Era el propio Azabache quien lo animaba, quien le decía que era hora de reescribir su propia historia.
Tomó las riendas. No era el traje espectacular de antes, ni el ruedo de una gran plaza. Era un corral de tierra, gente sencilla y el sol de la tarde. Pero cuando Ignacio y Azabache entraron al ruedo, algo mágico sucedió. Su danza no fue una rutina de exhibición. Fue un poema de movimiento, una narrativa de pérdida y recuperación. Cada lazada era un adiós al dolor, cada pial un paso hacia la esperanza. Azabache se movía con una gracia etérea, como si el espíritu de Fidel, ahora en paz, bendijera cada uno de sus movimientos. No hubo un solo sonido en el corral. La audiencia estaba hechizada. No era solo técnica, era emoción pura. Cuando terminaron, el silencio se rompió en una ovación cálida y genuina. No era el silencio compasivo de antes, sino el respeto-admiración de quienes reconocen el valor y la autenticidad. No había trofeos, ni premios. Solo el abrazo de su amigo y las palmadas en la espalda de los demás vaqueros. Era más de lo que nunca había necesitado. Esa noche, sentado en el portal de la casa, viendo las estrellas, Ignacio sintió que el círculo se cerraba. La injusticia y la humillación lo habían llevado al borde del abismo, pero la herencia maldita y la lealtad de un caballo lo habían salvado. Había enfrentado los fantasmas del pasado, no solo los de la soledad, sino los suyos propios. Azabache descansaba a su lado, respirando pausadamente. Ignacio le acarició el lomo. «Gracias, amigo», susurró. «Por todo». El caballo volvió la cabeza y lo miró, y en sus ojos oscuros, Ignacio ya no vio secretos ni mensajes del más allá. Solo vio lealtad. La simple y pura lealtad de un compañero de viaje. El excharro había encontrado, al final del camino, algo que creía perdido para siempre: su propio honor y un hogar. No en un lugar, sino en la paz de su espíritu y en el vínculo inquebrantable con la noble criatura que había sido su faro en la oscuridad. La leyenda de la soledad de los Álamos se convirtió en una historia que se contaba en la región, una fábula moral sobre la codicia y la redención. Y la historia del excharro y su caballo que rompieron la maldición se transformó en un testimonio silencioso de que, a veces, la justicia llega de las maneras más inesperadas, a menudo, guiada por la pata de un amigo fiel. El nuevo amanecer, por fin, había llegado.